Modelar la realidad es esencial para la resolución de problemas. El hombre se encuentra permanentemente asediado por un conjunto de problemas a los cuales lo enfrenta la naturaleza, que implica que debe tomar decisiones para poder asegurar su subsistencia, ya sea tener que tomar agua, comer, refugiarse de algún predador, esconderse, abrigarse o calentarse por medio de fuego. Estamos narrando con estos ejemplos una problemática primigenia del hombre cuando aún no había desarrollado ningún tipo de tecnología relevante. Obviamente, para poder desarrollar tal tecnología, debe comprender el mundo que lo rodea, modelarlo y generar herramientas que le permitan simplificar la operación de la realidad. El impulsor de la generación de tecnología es la necesidad a la cual debe enfrentarse el hombre. Modelarlo implica hacerse alguna idea fundada sobre cómo funcionan las cosas. Una idea fundada implica una fase de análisis y al menos una fase de integración con los componentes que se han encontrado de utilidad para la resolución del problema. El modelado de la realidad debe seguir ciertos principios lógicos. Los principios lógicos se corresponden con lo que el hombre puede observar y puede experimentar en la naturaleza. También se lo conoce como primeros principios. Los principios lógicos naturales son los que experimentamos en nuestra niñez. Es decir, nos resulta natural que los objetos caigan desde una determinada altura hacia el piso. Nos resulta natural que un objeto flote o se hunda en el agua, que se queme con el fuego y otras 1000 observaciones que hemos realizado como pequeños. Por otra parte, no nos resulta natural que un objeto se eleve desde el piso hacia las alturas, con excepción de algunos elementos muy particulares, como las aves y los aviones, alas, o como lo son algunos objetos muy livianos que son elevados por el viento. Estas observaciones son las que nos permiten deducir determinados comportamientos que se establecen como reglas lógicas o naturales. Otras reglas lógicas son las que quedan comprendidas dentro del proceso de causa y efecto y las dependencias que observamos como sucesión de eventos. La acumulación y formalización del conocimiento hace que estas reglas más elaboradas se transformen en teorías. Las teorías científicas son las que permiten formalizar el modelado de la realidad, pero no implica que la realidad sea de esa determinada manera, sino que es la idea que nos hacemos de la realidad en función del conjunto de conocimientos que poseemos en ese momento. Problema. Se encuentra tomando agua a la vera del río cuando ve que se han acercado 3 leones. ¿Cómo resolverá su problema? 1. Ignora a los leones diciéndose «no es mi negocio». 2. Les habla a los leones diciéndole que hay mejores presas en la cercanía. 3. Sale corriendo hacia el árbol más cercano. 4. Comienza a gritar para espantarlos. 5. Toma su lanza y los corre con su lanza. Si es que sobrevive, luego me cuenta qué es lo que hizo.
Modelado de la realidad e intelecto. En la ilustración encontramos la problemática de existencia, es decir, lo que existe fuera de la persona. Lo que existe fuera de la persona incluye tanto las manifestaciones naturales, objetos y animales, como las manifestaciones de otras personas. La distinción entre objetos, animales y personas se centra en la intencionalidad, ya que, en un enfoque más complejo, podría clasificarse entre objetos y seres, vegetales y animales, o incluso minerales, vegetales y animales. Los objetos carecen de intencionalidad intrínseca, solo se comportan extrínsecamente por las leyes naturales del medio ambiente. Los animales poseen intencionalidad que para las personas son elementales: comer, pelear, defender, huir, ocultarse, etc. Las personas pueden poseer intencionalidades sumamente complejas, algunas discernibles a corto plazo y otras a muy largo plazo. La regla de comportamiento natural, el logos, ley lógica de la naturaleza, es la que rige a las interacciones e incluye a todo el comportamiento del medio ambiente generado por la gravedad, el clima y todo otro fenómeno que esté presente en él. Y el ser, que representa a la propia persona que está tratando de modelar la realidad y en forma separada a cada una de las otras personas y animales de la existencia. Ese ser debe tener una determinada conciencia y una determinada personalidad. El problema es doble. La conciencia es lo que le permite observar. La personalidad es lo que le permite observarse a sí mismo. El ego tiene conciencia de sí mismo, de sus experiencias y de sus preferencias. Por un lado, si no posee conciencia, no puede realizar el modelado de la realidad, lo cual implica que todos los animales poseen un determinado nivel de conciencia, ya que todos los animales modelan la realidad. El hecho de que un animal escape cuando se acerca un predador, o de que un predador pueda desarrollar algún tipo de estrategia para poder cazar a otro animal, está implicando que está realizando algún tipo de modelado de la realidad que lo rodea y tomando decisiones. Por otro lado, el observador juzga a partir de los valores se establecen a partir de las experiencias personales y de las preferencias personales. Esto implica que los animales también poseen personalidad básica, ya que todos los animales poseen experiencias y todos los animales poseen preferencias, lo que el animal evita, lo que el animal elige, básicamente su comportamiento. La problemática de la personalidad queda vinculada al problema de la memoria y de la memoria episódica, tanto para los hombres como para los animales, ya que si ni los hombres ni los animales pudieran recordar sus experiencias, no podrían aprender de sus errores y estarían condenados a repetir permanentemente sus errores, sin poder comprender las reglas del medio ambiente, lo cual, con seguridad, haría que su vida fuera muy corta. Es decir, que el mecanismo de la personalidad es el emergente que le permite al ser comprender el mundo que lo rodea y, por ende, vivir, perdurar en el tiempo, en tal medio ambiente.
Modelado de la realidad, mecanismo. Hemos expuesto el mecanismo interno del observador observado, ya que un subproducto del observador es el juicio de valor que establece cada observador en forma independiente. Ahora expondremos el mecanismo visto desde el exterior. En lugar de hablar de objetos, hemos mencionado la existencia como manifestación, por la problemática de que pueden ser tanto objetos, elementos que poseen una unidad puntual en el espacio, es decir, concentrados en un punto, objetos estáticos, como campos de energía, manifestaciones que se distribuyen en el espacio y en el tiempo sin una existencia puntual, es decir, distribuidos dinámicamente en el espacio y en el tiempo. Los elementos que están relacionados con la manifestación los denominamos como principios ontológicos, es decir, ligados a las problemáticas de las cosas, objetos y entidades. Las reglas naturales son frutos del conocimiento, es decir, elementos epistemológicos. Las reglas naturales están asociadas con las reglas de conformación, comportamiento y transformación, de cómo se secuencian las acciones entre objetos según los principios naturales. Conformación, cómo se estructura un objeto o entidad. Comportamiento, cómo evoluciona su estado en el tiempo. Transformación, cómo cambia ese objeto al interactuar con otros objetos o entidades. Al incorporar animales u hombres, encontramos algún tipo de comportamiento individual que tendrá que ver con la propia conciencia y con la propia personalidad, y por otra parte, encontraremos un comportamiento colectivo que se dará con el restante conjunto de animales de su especie o de personas de su grupo. El comportamiento colectivo podrá en parte o en todo cambiar el comportamiento personal. Por otro lado, encontramos los principios nociológicos, que están relacionados con la conciencia en sí, es decir, son independientes y específicos para cada observador. Y además debemos incorporar los principios axiológicos, que están relacionados con la personalidad del observador y con las preferencias personales que establecen sus valores, el observador observado. Los valores son juicios de valor que realiza cada persona, cada personalidad. Estos juicios de valor pueden ser personales o pueden ser universales, ethos. Los consideramos personales cuando solamente representan el juicio de una única persona, y los consideramos compartidos o universales cuando representan el pensamiento de un conjunto de personas. Y ese conjunto de personas concuerdan en que un determinado valor es importante o que un determinado valor es un disvalor, es decir, no es adecuado para el conjunto de la sociedad. Cuando los valores colectivos conforman un todo, lo denominamos ética, pero así como encontramos la ética de los médicos, también encontramos la ética de los piratas.